¿Qué tal, chicas y chicos? Vamos con otro ejercicio sencillo para familiarizarnos con GeoGebra y además comprobar una de esas propiedades que hemos visto en clase. Bueno, pues en este caso vamos a preparar como siempre nuestro GeoGebra. Cuando arrancamos nos aparece la cuadrícula y los ejes. Las vamos a quitar. En este caso sí que es verdad que vamos a dejar esta parte algebraica para que empecéis a ver qué es lo que sucede cuando voy poniendo los diferentes elementos. Bueno, pues en este caso quito la cuadrícula y quito los ejes. Lo que vamos a hacer es calcular, es decir, o identificar, comprobar que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pues vamos a verlo. Para ello, lo primero, botón derecho, vista gráfica y le vamos a cambiar el color a esta pantallita y lo vamos a poner, por ejemplo, o en un verde clarito, o en un... No, yo creo que en este caso un naranjita. A ver qué tal. Pues bien, por ejemplo, con este color. Muy bien. Claro, recuerdo que ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que se forman cuando dos rectas se cortan en un punto. Pues lo primero que tendré que dibujar son dos rectas que se corten en un punto. Pues nada, pues vamos a ello. Para pintar una recta, cojo el menú de recta y me tiene que decir que tengo que elegir dos puntos. Muy bien. Pues entonces, fijaros, uno por aquí. Es decir, clico con el botón izquierdo, vuelvo a clicar aquí con el botón izquierdo y aquí tengo la primera de las rectas que tengo. La segunda de las rectas, pues por ejemplo, pues puede ser esta de aquí. Clicando en dos puntos de la pantalla, pues ya me aparece. Bueno, vamos a ir preparando un poquito lo que son las rectas. Vamos a cambiarles el color, botón derecho, propiedades, ¿vale? Vamos a ponerles nombres que antes suelen poner rectas, en este caso esta va a ser la recta R, muestro el nombre y el color va a ser, pues por ejemplo, este de aquí, por ejemplo. La otra la vamos a poner igual, con el mismo color. Y esta de aquí, pues exactamente igual, mismo color, que era este. Y le vamos a llamar a la recta, le vamos a llamar recta S. La recta se suele llamar R, S, T, ¿vale? Muy bien, pues aquí ya tengo mis dos rectas. Vamos a poner esto un poco más para adelante para que se vea bien. Claro, y ahora lo que necesito saber es que este ángulo es igual a este ángulo o este ángulo de aquí arriba es igual a este ángulo de aquí abajo. Claro, para calcular ángulos recuerdo que o bien dos rectas o bien elijo tres puntos. Como en este caso vamos a hacer varios ángulos, vamos a calcular este punto y así aprendemos otra de las funciones que tiene GeoGebra. Cuando yo tengo dos elementos, dos figuras y tienen un punto de intersección, o clico directamente sobre ese punto y ya me lo calcula, o tengo aquí una opción cuando a lo mejor es muy complicado o no me da exactamente el punto que yo quiero, lo que siempre puedo hacer es ir al menú de puntos y aquí veis que tengo la opción de punto de intersección. Pues nada, clicamos en punto de intersección y ¿qué tengo que hacer? Elegir los dos objetos de los cuales quiero calcular la intersección. Pues clico en la primera recta, clico en la segunda recta y efectivamente, aquí me aparece el punto de intersección. Punto cuyo nombre no voy a querer porque si no aquí se me va a quedar todo muy apretado cuando ponga el valor de los ángulos y demás. Con lo cual, botón derecho, en este caso, le quito la etiqueta y me quedo ahí con el puntito. Bueno, pues vamos a calcular, por ejemplo, este ángulo de aquí arriba y este ángulo de aquí abajo, a ver qué pasa. Recuerdo que para calcular ángulos me voy al menú de ángulos y elijo los tres puntos. Lateral, vértice y lateral. Y aquí tengo mi ángulo, uy, vamos a ver, le dije mueve, que si no se me mueve. Aquí tengo mi ángulo alfa, cancelar. Mi ángulo alfa que vale 135,3 grados. Bueno, vamos a ver si está aquí abajo, vale exactamente igual. Si eligiera los puntos al revés, me aparecería el ángulo de arriba, ¿vale? Pues siempre tenéis que jugar en un orden o en otro, ¿vale? Ahí no hay ningún problema. Bueno, pues mi ángulo beta, resulta que me vengo aquí y efectivamente vale exactamente lo mismo. Y luego, si los muevo y demás, pues también valdrá lo mismo. Bueno, vamos a crear un cartelito, ¿vale? De tal forma que podamos comprobarlo. Como siempre, texto, y lo voy a poner, por ejemplo, aquí abajo. Entonces voy a poner, vamos a ponerlo en tamaño, eso sí, vamos a ponerlo muy grande, o grande, no lo sé. Vamos a ponerlo grande de momento y luego si me queda pequeño, pues lo pongo grande. ¿Y qué voy a poner aquí? Claro, yo aquí quiero poner alfa y beta, que es como me ha llamado
a los ángulos, veis que me aparecen aquí del menú algebraico, me aparecen su valor, ¿vale? Para que veáis que aquí todo lo que vamos haciendo aquí, aparecerán cosas muy raras de momento que no entendéis, pero no os preocupéis que poco a poco, a medida que vaya pasando los cursos, las iremos descifrando. Bueno, lo que quiero aquí, lo que tengo aquí es tengo una opción de símbolos. Si me vengo aquí a letras, veis que me aparecen todas las letras y me aparecen también el alfabeto griego, que es como nosotros normalmente en matemáticas llamamos a los ángulos. Pues si yo pongo alfa y me voy otra vez a símbolo, beta, son opuestos por el vértice, ¿vale? Con lo que son iguales. Claro, y ahora para decir que son iguales tengo que igualar los valores y luego cuando se muevan que se igualen. Bueno, pues aquí en lugar de ir a símbolos me voy a objetos. Dentro de los objetos hay un montón de ellos y uno de ellos es alfa. Alfa igual, a ver si es verdad, y pongo beta. Y le doy a OK. ¿Veis? Ahora, si yo muevo alfa y beta, a ver, uy, esperar, cancelar. Ah, ¿veis? No tengo el elige y mueve. Si yo, por ejemplo, clico sobre B y lo dejo y voy moviendo esta recta, veis que los ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales. Perfecto. Como antes dijimos que le podíamos cambiar el color, pues le podemos poner un color, por ejemplo, no, como eso está en verde, vamos a ponerlo. No, uy, que este verde no me gusta, este. Vale, muy bien. Claro, y además estos otros dos ángulos también son opuestos por el vértice. Bueno, ya lo que me quedaría, por ejemplo, otra comprobación que puedo hacer es que este ángulo que tengo aquí, alfa, con este otro de aquí, pues son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a primero a calcular este ángulo, luego los vamos a sumar y lógicamente lo que me tiene que quedar es 180 grados, no me puede quedar otra cosa. Pues vamos a ello. En este caso, ángulo. Aquí tengo el angulito. Uy, a ver si lo... Ah, elige y mueve, ¿veis? Si no, no puedo moverlo. Dejo pinchado y arrastro. Y ahí lo tengo. Para diferenciarlo de los opuestos por el vértice, pues le voy a cambiar el color. Pues le voy a poner propiedades. Y, por ejemplo, pues le voy a poner este color rojo. O rosa así fuerte. ¿Vale? Pues muy bien. En este caso, claro, para hacer la suma, yo no la puedo hacer en el cuadro de texto. Tengo que tener un valor que sea la suma. Pues mirad. Para cuando yo quiero calcular el valor de la suma de dos ángulos o de dos distancias y luego trabajar con esa suma, lo que voy a hacer es calcularla, es decir, hacer esa suma aquí abajo. Vamos a hacer aquí en la entrada. Claro, tengo que poner alfa y gamma. ¿Dónde puedo elegir esas letras? Pues mirad, aquí dentro de la entrada, aquí abajo, ¿ves? Ayuda de comandos, pincho y entonces lo que digo es que yo aquí quiero poner alfa y le quiero sumar, le doy al más, gamma de aquí. Bueno, pues gamma, vamos a ver, y lo tengo aquí. A ver si aparece. Ahora ahí lo tengo. ¿Veis? Y me aparece este otro valor, esta otra variable, que es la suma de los dos, que es 180, que es justo lo que yo quería hacer. Pues vamos a poner ahora aquí nuestro diálogo de texto. Y vamos a poner los ángulos, vamos a usar los símbolos. Resulta que ahora el ángulo alfa y el ángulo gamma son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que alfa más gamma es igual a qué. Y ahora vamos a poner ya los valores. Es decir, es igual a qué. Ahora me voy a objetos porque quiero el valor. Alfa más gamma. Y esto me tiene que dar el valor que, como tengo calculado la suma en otra variable, que va a ser esa de ahí. Lo vamos a poner en tamaño grande también. Ok. Y lo vamos a poner en color. En este caso, pues vamos a usar el mismo color que tengo ahí. Pues ese rosa. Ay, cancelar. ¿Veis? Vengo aquí, clico. Y lo vamos a poner, por ejemplo, en este color rosa. O en este otro. Aquí está. Vale. Muy bien. Pues como veis, y si yo muevo ahora cualquiera de los vértices, veis que la suma me queda 180 grados y evidentemente los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Con esto hemos conseguido pues, ver que se comprueba efectivamente esa propiedad que vimos en clase. Una última cosa nos queda.
poner el título, ángulos opuestos por el vértice, en grande. Como es el título, vamos a poner muy grande. Y vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color, pues en este morado, ¿vale? Y luego me queda, lógicamente, aquí abajo, así, autor. Colegio San José. Muy grande no, vamos a ponerlo en tamaño mediano. Y lo dejo aquí abajo. Muy bien, pues aquí tenéis vuestro otro ejercicio para que sigáis y para que veáis que las posibilidades de GeoGebra, dependiendo de qué ejercicio vaya a hacer, pues son bastantes y además nos quedan modelos bastante visualmente pues, atractivos. Como siempre, no en los anteriores, que eran muy sencillitos, no lo hemos dicho, porque sí que os lo he explicado en clase. Vamos a explicar, claro, ahora tengo que guardar el archivo. Recuerdo que simplemente es muy sencillo, archivo, guardar como, voy a una serie de, dentro de documentos, podéis crear una carpeta que sea matemáticas primeras de la ESO. Aquí pondréis el nombre que os haya dicho que pongáis. En este caso, apellidos, nombre, ángulos opuesto por el vértice y le dais a guardar. Y ya lo tendréis guardado para siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta el próximo ejercicio. Bueno, pues vamos con otro ejercicio sencillo para seguir viendo las diferentes opciones que tenemos con GeoGebra y cómo podemos ir construyendo gran parte de la parte de geometría que estamos haciendo con esta herramienta de una manera muy visual y muy sencilla. En este ángulo, en este caso, vamos a comprobar que ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante forman ángulos alternos internos que son exactamente iguales. ¿Vale? Un ejercicio que visualmente pues decimos, pues claro, pero bueno, vamos a comprobarlo con GeoGebra y ya veréis qué sencillo nos queda. Como siempre, vamos a dejar la vista algebraica para ver todas las cosas que va haciendo GeoGebra. Y como siempre, vamos a quitar en este caso nuestros ejes. Como siempre, para estos ejercicios que son de geometría, con diferentes elementos, pues sí le vamos a cambiar el color al fondo. El que quiera, el que no quiera, que no se lo cambie. ¿Vale? Pues en este caso vamos a poner un azul clarito, por ejemplo. Y en este caso lo primero que vamos a hacer es poner el título para saber lo que estamos haciendo. Vamos a ponerlo en muy grande, por ejemplo, y vamos a poner ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Pues lo ponemos así y lo vamos a poner en color rojo. A ver. Vale, a ver si pongo aquí, elige 9. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Bueno, pues lo primero que tengo que trazar, lógicamente, es dos rectas paralelas y luego cortarlas por una transversal. Bueno, pues vamos a pintar. Lo primero que tengo que hacer es pintar una recta. Para eso me voy al menú de rectas, ¿de acuerdo? Que es la primera opción dentro de este menú. Y lo que tengo que hacer es elegir dos puntos. Pues, por ejemplo, pues aquí tengo mi recta. Botón derecho, como siempre, propiedades. Le vamos a llamar no F, le vamos a llamar a esta recta R. Vamos a mostrar la etiqueta y le vamos a cambiar el color y le vamos a poner este morado. Si yo me voy al menú de rectas, aquí no me aparece, pero a este otro menú que tengo, sí me aparece recta perpendicular, recta paralela. En este caso lo que quiero es una recta paralela. Claro, para eso necesito la recta, que ya la tengo, y un punto fuera de ella por el cual trazar esa recta paralela. Pues vamos a pintar un punto, en este caso, pues por ejemplo, por aquí abajo, y vamos a trazar esa paralela. Muy bien. Ahora elegimos el menú de paralela y me dicen punto y recta. A ver en qué orden. Elijo un punto y una recta. Muy bien. Este punto y esta recta. Y ya tengo mi recta paralela perfectamente determinada. Muy bien. Le vamos a cambiar, por supuesto, el color. Le vamos a poner el mismo que al anterior. Y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar S. Elige y mueve, lo tengo aquí. Perfecto. ¿Veis? Aquí tengo la recta R. Vamos a mover la S aquí arriba. No se puede mover mucho de donde no pone, pero bueno, por lo menos para que se vea perfecto.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Cortar por una secante, ¿vale? Una transversal que me determine ángulos, ¿vale? Pues nada, pues vamos a ello. Creo otra recta y aquí tengo mi transversal. Bueno, pues casi lo tengo ya para empezar a calcular ángulos. Me faltan tres cosas, tres elementos todavía. Recuerdo que en el menú de ángulos necesito 3 puntos. Y por ejemplo aquí yo solo tengo dos, aquí solo tendría uno. Bueno, pues lo primero vamos a calcular estos puntos de intersección. Recuerdo que estos puntos de intersección están en este primer menú, intersección, y lo único que tengo que seleccionar es esta recta y me da este punto, y ahora esta recta y esta otra recta y me da el otro punto. Es decir, clicando en las rectas de intersección, pues ya lo tengo sin ningún problema. En este caso, los nombres de los puntos, sobre todo los nombres de los puntos de intersección, los voy a quitar. Porque como luego aquí me van a aparecer los ángulos, pues lo que no quiero es que luego pues, se me superpongan las letras y no se vean con claridad. Y aquí en esta otra recta sí que necesito otro punto de la recta. Bueno, pues para eso elijo punto, me sitúo sobre la recta y genero, por ejemplo, pues este punto H. ¿Vale? Sobre todo porque recuerdo que para calcular el ángulo, pues sí es mucho más sencillo hacerlo con puntos que con rectas. Bueno, pues nada, pues vamos a calcular nuestro ángulo. Vamos a calcular, por ejemplo, primero este de aquí y este de aquí, que son ángulos internos, alternos internos, a ver cómo me queda el ángulo. Pues bueno, clico en ángulo, voy a calcular primero a ver si este es este. ¿Veis? Si voy en este orden, ¿vale? Me va a ir mal, me va a poner el de afuera. Pues tenemos que ir hacia atrás y ahora entonces lo que tengo que hacer es clicar en este, ir en este otro orden y aquí ya sí tengo mi ángulo alfa, que es de 46,11 grados. Vamos a calcular este otro de aquí. Pincho en ángulo, C, ¿veis? Me pasa lo mismo. Me voy al de afuera, lo cual este no le quiero. Pues me voy al revés, me voy de punto de intersección, C. Elige y mueve. Y aquí tengo mi ángulo que es de 46, perfecto. Pues vamos a escribirlo. Vamos a poner nuestra comprobación. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí ángulos alternos internos iguales. Es decir, en nuestro caso, alfa es igual a beta. Comprobamos y efectivamente, no, en símbolo no, ya tengo que poner el objeto para que me ponga el valor exacto. Me vengo aquí, como veis, aquí tengo alfa igual y pongo el otro ángulo, beta. Vamos a ponerlo no muy grande, lo vamos a poner en grande solamente. Ok, y aquí lo tengo. Lo vamos a poner en qué color. Vamos a cambiar el color, ¿vale? Y le vamos a poner, como estos ángulos no están en color verde, pues esto lo vamos a poner en color verde. Vamos a comprobar los otros también, ¿vale? Vamos a comprobar que este ángulo grande de aquí y este ángulo grande de aquí, pues también son iguales. Lo podemos comprobar exactamente igual. Pues vamos a calcular estos otros ángulos. A ver si es este, sí, perfecto. Aquí tengo un ángulo gamma. Vamos a ponerlos en otro color para no liarnos. Propiedades. Y por ejemplo le podemos poner un color rosita. Vamos a calcular este otro ángulo. Menú de ángulo. Perfecto. Bueno, este reciente, este rosa. Y si os dais cuenta, pues me pasa exactamente lo mismo. En este caso vamos a poner el mismo texto. Vamos a poner ángulos alternos internos iguales. En este caso vamos a símbolos. En este caso gamma es igual a delta. Es igual a delta. Comprobamos. Y ahora sí me voy al objeto para que me ponga el valor. Igual a delta. Tamaño grande, perfecto. Lo único que lo vamos a poner en color rosita, sí, perfecto.
Y ya lo tenemos. Si os fijáis, si yo tengo el elige y mueve, si yo muevo, este no, es este ángulo que es el que me puedo mover, fijaros que en todo caso siempre van a ser ángulos alternos exactamente iguales. Lo único que me queda, como siempre, recuerdo, autor, curso, y siempre, ¿dónde estamos? El colegio San José. Vamos a ponerlo en tamaño mediano, vamos a cambiar el color, este sí que lo vamos a poner en negro, nuevamente siempre, en negro, perfecto, y lo ponemos aquí abajo, aquí una esquinita, para poner esta. Muy bien, bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo de cómo trazar paralelas, cómo trazar perpendiculares, cómo poner un punto en una recta si nos hace falta, puntos de intersección. Como veis, poco a poco, y en los diferentes ejercicios, pues vamos incluyendo diferentes opciones dentro de GeoGebra. Como siempre, cualquier duda que tengáis, me lo comentáis. Y como siempre, antes de nada, guardamos el archivo, ¿vale? Para no perder todo lo que hemos hecho. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.